Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la nutrióloga y maestra en ciencias Ivonne Cardoso. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos un gran tema que es cómo verme fantástica en 2021. Tenemos unas invitadasas de honor y ellas son asesoras de imagen. Quiero recordarles que este 2021 estamos trabajando muchas cosas con ellas, no solamente proporcionarles este tipo de información como los Facebook Live o quizá en algún futuro algún webinar, también queremos unir el trabajo de nutrición con el de la asesoría de imagen. Entonces, a nosotras no solamente nos interesa que te sientas mejor, que seas más saludable, claro que nos importa, pero también nos importa mucho cómo te veas, cómo te sientas en cuestión de autoestima, en cuestión de la ropa, cómo mezcles los colores. Entonces, la idea en general es que para nosotras es que te veas y que te sientas mucho mejor este 2021. Entonces, este año estamos trabajando mucho con ellas, como les decía, y ciertos paquetes de nuestras consultas traen asesorías de imagen totalmente gratuitas con ellas. Entonces, pues quisiera que hoy conocieran un poquito de ellas, de su trabajo, y quiero platicarles un poco de la empresa que se han formado y voy a leer un poquito acerca de ellos, ¿vale? Entonces, ellos son apasionados por entender cómo a través de algunos estímulos específicos logramos transmitir la esencia, eso es súper importante en las cuestiones de imagen, la esencia individual y promover que los demás nos perciban como lo deseamos. No nada más es que nos veamos mejor, sino que también podamos transmitir esta imagen que nosotros queremos hacia los demás. Roxana, Hervey y Xochitl decidieron emprender un camino dentro del ámbito de la imagen pública con especialización en el estudio de la imagen física. Ellos conforman esta empresa que se llama Par de Tres, que es una empresa que busca ofrecer servicios de consultoría en imagen con miras a generar cambios que permitan generar un mejor conocimiento de ti mismo o de ti misma y de tu autoestima. Entonces, me complace mucho dejarlas y dejarlos con Xochitl y con Roxana. Muchísimas gracias por estar aquí y pues estamos muy contentas y contentos de que nos platiquen todo de la imagen y del diseño, etcétera. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bienvenidos a esta nuestra primer plática sobre la imagen física. Nosotras somos Xochitl, que nos acompaña, y Roxana Ayala, Xochitl Arbizu y Roxana Ayala. Y tras bambalinas también está con nosotros Hervey Ruiz en esta ocasión. No nos estará acompañando en esta imagen, pero tras bambalinas está apoyándonos, seguramente en las siguientes pláticas nos acompañará. Y bueno, queremos platicarles que nos hemos aventurado en esta historia de generar esta empresa, Par de Tres, estamos muy contentos de ello, con el objetivo de poder acercar a todos ustedes estos temas que son tan interesantes y que de repente pues están mitificados por un tema de a quienes pueden estar dirigidos, quienes tienen accesos a ellos. Para nosotros es un objetivo muy importante el poder llevarlo para cualquier tipo de persona, para gente normal como nosotros. Cuando hablo de gente normal me refiero a gente que no necesariamente tiene una exposición ante una determinada audiencia, gente que no sale en la televisión, gente que no son artistas, que no pertenecen al ámbito de la política, gente normal como puede ser un administrador, un doctor, a lo mejor un ingeniero. Finalmente, todo este tema es un tema de conocimiento. El conocimiento consideramos que es universal y consideramos que son temas muy relevantes desde el punto de vista, primero, de un autoconocimiento, ¿no? Estos temas finalmente fortalecen las ideas y los conceptos que tenemos acerca de cada uno de nosotros, y por lo tanto, también van a tener una relevancia importante desde el punto de vista de nuestra autoestima. Entonces,
Son temas que finalmente nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida y nos van a permitir enfrentar de mejor manera nuestro día a día y por lo tanto llevarnos a cumplir nuestros objetivos. Para nosotros es muy importante acercar, como digo, estos temas, desmitificarlos y poder transmitirlos de esta manera. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta noche en esta plática. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a ella y para ello los voy a dejar en la compañía de Xochitl Arbizu, que nos va a platicar acerca de uno de los elementos, el primer elemento y el elemento base del tema de la imagen física. ¿Cómo vamos a lograr vernos fantásticos en este 2021? Pues eso lo vamos a tratar de contestar en esta plática a través de este primer elemento que nos va a compartir Xochitl. Muchas gracias por su tiempo y bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, Roxana. Muchísimas gracias, Ivonne. Pues es un gusto para mí enorme el poder estar aquí el día de hoy. Y sí, sin más preámbulo, vamos a entrar un poquito a platicar acerca de qué es la imagen, pero en primera instancia me gustaría compartir una imagen con ustedes. Por favor, la siguiente. Y entonces con esta imagen, seguramente ustedes no pueden escribir ahorita en el chat, pero nada más véanla y piensen qué viene a su mente cuando ven a esta mujer. ¿Qué personalidad tiene? ¿Qué tipo de mujer es? ¿En qué ámbito se desenvuelve? ¿Qué podrían ustedes pensar acerca de una persona como ella? ¿Qué dirían? Si no podemos contestar por el chat, bueno, pues ustedes nada más piénsenlo y seguramente coincidirán conmigo que se ve como una mujer profesional, a lo mejor empoderada, a lo mejor un poquito especial. Tal vez no nos dé la impresión que sea la persona más cercana o que genere más cercanía, amabilidad. No se ve muy amorosa, pero sí se ve una persona muy bien arreglada y muy lista para el ámbito profesional. Pero bueno, ya la vimos y ahora me gustaría pasar a la siguiente y que ustedes me dijeran qué pasa si la ven a ella. Dense unos segunditos para pensar en algunas frases, algunas palabras que usarían para describirla. Y tal vez si comparáramos las dos impresiones de las dos personas, aquí veríamos a lo mejor a una persona más cercana, con la que podemos identificarnos de una manera más fácil, con la que podemos relacionarnos, porque la vemos más divertida, más libre, más amable, más accesible, etcétera. Claro, en el caso de nosotros sabemos ahorita que en ambas fotografías tenemos a la actriz Meryl Streep, que es camaleónica y que puede verse de diferentes maneras de acuerdo con sus intereses. Pues en realidad de esto se trata la imagen pública, la imagen física, de ser nosotros proyectando los mensajes que queremos proyectar. En la siguiente tenemos aquí una definición que nos parece muy, muy interesante y que tal vez, como decía Roxana, es el fundamento de todo lo que queremos platicar. La imagen es percepción, es decir, a través de cómo nos ve la gente, nosotros proyectamos el tipo de personas que somos, qué tan cercanos, qué tan accesibles somos. Nosotros estamos enviando mensajes todo el tiempo y se dice que el cerebro necesita algunos segundos nada más, milésimas de segundos y unos segundos nada más para llevarnos una primera impresión de una persona. Por eso hay, por ejemplo, en nuestra cultura popular dichos que hablan de la primera impresión y de cómo incluso a lo mejor podríamos pensar hasta en el amor a primera vista. ¿Por qué? Porque una primera impresión nos hace saber qué tanto podríamos conectarnos con algunas personas. En términos generales, sí, las primeras impresiones desde luego pueden cambiar, pueden modificarse con el tiempo, pero sí hay algo muy valioso y muy poderoso dentro de una primera impresión y dentro de una imagen que recibimos de las otras personas o que proyectamos a los otros. Entonces, nos gustaría mucho platicar acerca de este concepto que está aquí. Los demás perciben nuestra imagen exterior como un reflejo de lo que somos en nuestro interior. Entonces, imagen tiene que ver con lo que yo quiero proyectar, con lo que de mí quiero que las personas vean. Entonces, por eso a lo mejor ahora que estamos iniciando el 2021, alguno de nuestros objetivos o de nuestros propósitos sea el mejorar nuestra imagen. A lo mejor muchos de nosotros nos damos cuenta que hemos ya vivido muchos meses en modo pandemia
y que a lo mejor vivir en pants y playeras y todo, pues no es necesariamente la mejor solución todos los días si además queremos traer a nuestra vida un poco más de autoestima, un poco más de alegría, y entonces la forma en la que nos vemos verdaderamente puede tener un impacto muy positivo en no solamente cómo nos ven los demás, pero en cómo nos sentimos nosotros. Entonces, bueno, ¿cuál sería el primer elemento que nosotros, cuando hacemos, por ejemplo, consultoría, platicamos con las personas acerca de la imagen? ¿Cómo decidimos un estilo personal? ¿Cómo decidimos qué imagen tenemos que tener? Porque a veces, por ejemplo, llegamos con nuestros estilistas o con personas que nos ayudan a seleccionar ropa y nos dicen, ay, ¿sabes qué? Píntate de güera, hazte chinos, usa este tipo de ropa, y a veces nos sentimos incluso disfrazados, sentimos que no somos nosotros mismos, porque el trasfondo de una imagen física está en conocernos a nosotros mismos. Entonces, la primera premisa, el primer objetivo en la imagen pública es conocernos a nosotros mismos. Y esto desde diferentes canchas, desde diferentes partes. Ustedes ven aquí una serie de preguntas y tendríamos que contestar todas estas para nosotros paulatinamente poder definir un estilo que sea el perfecto para nosotros. Número 1, ¿quién eres? ¿Cómo eres tú? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cómo te gusta proyectarte? ¿Cómo quieres que la gente te vea? ¿Quieren que pienses que eres una persona accesible, amable, cálida? ¿O quieres que las personas te vean como una persona seria, formal? A lo mejor queremos que nos vean como personas muy profesionales, muy empoderadas. Entonces, a partir de pensar quiénes somos y qué queremos transmitir, entonces podemos crear una imagen. Pero también es importante considerar qué te gusta, porque definitivamente a veces no todas las cosas nos gustan y debemos ser muy atentos también a qué me gusta, porque lo que me gusta habla muchísimo también de mi percepción y de cómo quiero ser percibido. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres transmitir? ¿Cómo quieres que te vean? Pero también hay que considerar un elemento. ¿Qué características físicas tienes? Y esta parte de las características físicas tal vez es un elemento que a muchos nos preocupa. A veces creemos que es una cuestión únicamente de género y que las mujeres somos las únicas que nos preocupamos y que sufrimos por nuestras características físicas, y realmente no es así. Es importante conocer nuestras características físicas, sobre todo para abrazarlas, porque realmente cuando tú conoces tus colores, cuando conoces tu tamaño de ojos, tu cara, cómo te ves en este momento en cuestión de talla, etcétera, pues entonces tenemos todos los elementos que nos van a permitir producir una imagen que sea la mejor. Aquí no importa si mi talla está por debajo de mi peso ideal, o si mi talla está más arriba de mi peso ideal, o si tengo la piel muy clara o muy oscura. Eso no es importante. Lo importante es encontrar qué soy, cómo soy, y a partir de eso entonces poder poner los puntos sobre las íes y decidir qué voy a hacer. Y el último, pues tiene que ver mucho con esta idea de a donde fueres, haz lo que vieres. ¿A dónde vas? De acuerdo con, por ejemplo, nuestra profesión, con nuestro ámbito laboral, el lugar que visitamos, la interacción que vamos a tener, es muy diferente si vamos con amigos o vamos a una reunión de trabajo. ¿A dónde vas? Nuestro estilo tiene que estar permeado con un código de saber a dónde voy para que entonces pueda proyectar los mensajes claros que quiero proyectar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les tenemos un ejemplo maravilloso de Christian Dior, que dice, el estilo es una forma de decir quién eres sin tener que hablar. Y aquí vemos un ejemplo maravilloso de una mujer que está siendo, por un lado, admirada por dos galanes ahí muy guapos, envidiada por otra persona, viendo otras que la ven de manera tierna, etcétera, porque es una mujer que se percibe como alguien muy seguro de sí mismo, con mucha confianza, y desde luego la mayor parte de todas las mujeres y de todos los hombres que poblamos este planeta Tierra, posiblemente el 1% de la población está muy feliz con sus características físicas. El otro 99% no lo estamos. Entonces, si no lo estamos, pues pongámonos a trabajar para que todas esas características maravillosas que ya tenemos en nuestro físico, pero sobre todo en nuestra personalidad, nos permitan entonces ser la mejor versión de nosotros mismos.
Bueno, esto no lo vamos a hacer con todo lujo de detalle porque es algo que va a llevar mucho tiempo, pero algo importante que les decía hace un momento es que para definir nuestro estilo personal, en primera instancia tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién eres? Y una forma, pues, de empezar a hacerlo y de encontrar elementos para esto es pensar 3 palabras que definan su personalidad. Entonces, yo les voy a dar un par de segunditos para que ustedes piensen en 3 palabras que definen su personalidad. Estoy segura que ustedes ya tienen 3 palabras que definan su personalidad y entonces vamos a combinar esta parte de las 3 palabras que los definen en cuestión de personalidad con lo que les gusta. Vamos a ver las siguientes imágenes y estamos aquí observando que tenemos grupos diferentes de fotografías. Cada grupo tiene 3 fotografías distintas y han sido agrupadas en números el número 1, el número 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así subsecuentemente. Cada grupo de 3 fotografías representa un estilo de atuendos y que vamos a usar a partir de lo que nos gusta y de quiénes somos. Me gustaría que se dieran unos minutitos para revisar estos estilos de vestuario y escogieran el que más les gusta. No podemos tomar una de aquí, una de allá, tenemos que escoger los 3 en combinación. Ojalá ustedes ya hayan podido escoger el que más les gusta. A veces lo que sucede primero es que decimos, no, este jamás, esto no lo haría, y nos cuesta un poquito más de trabajo empezar a identificar el que nos gusta, pero ojalá ustedes ahora ya tengan el que más les gusta y lo vamos a tratar de poner en combinación con las palabras de personalidad que ustedes pensaron para sí mismos. En realidad, en este momento lo estamos haciendo de una manera pues muy rápida, muy sutil, etcétera. Esto es algo que lleva más tiempo y que lo revisamos con más calma, pero bueno, es un primer acercamiento para esta parte. Por ejemplo, seguramente si tú escogiste el estilo número 1, posiblemente seas una persona que para palabras personales escribió palabras como conservador, sobrio, tradicional, discreto, orientado al trabajo, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, escogiste el número 2, a lo mejor palabras que se relacionan contigo mismo son práctico, rápido, cómodo, energético, saludable. Si tú, por ejemplo, escogiste el número 3, posiblemente es porque eres una persona muy perfeccionista, que le gusta verse muy pulcra, muy arreglada, que le gusta nunca tener un cabello fuera de lugar, ni una arruguita en su ropa, que le gusta verse elegante. Tienes posiblemente un estilo elegante. Si tú escogiste el número 4, posiblemente eres una persona a la que le gusta usar colores claros o colores pastel, de una presencia suave, le gusta demostrar que es amorosa, que es cariñosa, le importa muchísimo las relaciones con otros, la familia, todas las partes familiares, y es que posiblemente seas un estilo romántico. Si tú escogiste el número 5, a lo mejor eres una persona a la que le gusta mucho pensar fuera de la caja, se dice. Esas personas creativas que les gusta tener ideas y hacer cosas muy diferentes, verse originales y que entonces no tienen miedo a usar combinaciones de colores a veces estridentes, modas así de las nuevas, pero que los hagan verse distintos a todos los demás y que siempre los voltees a ver porque dices, ay, qué persona tan original, una persona con un estilo creativo. Si escogiste el número 6, a lo mejor eres una persona que le gusta llamar mucho la atención porque siempre estás a la moda, te gusta tener o conocer las nuevas tendencias de la moda, te gusta estar siempre atraer miradas, pero por esa característica muy particular. En personalidad, a lo mejor eres una persona muy exigente, un tanto cuanto perfeccionista y que te gusta pues que los demás cumplan con muchas de tus expectativas. Por último,
A lo mejor eres una persona a la que le gusta ser muy atractivo para los demás, seductor, que le gusta pues tener las miradas de los otros, que disfruta tener, por ejemplo, ropa ceñida, escotes y que todos los volteen a ver. Entonces, de esta manera, de manera muy rápida, platicamos de una persona que es de un estilo muy seductor. Entonces ya dijimos que hay personas mucho más tradicionales, más naturales, románticas, dramáticas, creativas, seductoras, etcétera. Los estilos de personalidad casan desde luego con lo que te gusta. Y entonces lo único que hay que hacer es evocar estas fotografías que tú tienes frente a ti, que están relacionadas con tu personalidad y con tu estilo, y darte cuenta que no importa que tú seas una persona muy natural, te puedes ver bien vestido y bien ataviado para cada uno de los compromisos que tú tengas, y esto lo logramos desde luego con una selección adecuada de accesorios, de ropa, de corte de pelo y de peinado, que entonces hagan una cohesión y se vean congruentes con todo lo demás que tú puedes tener. Entonces, bueno, estos son elementos importantes del estilo que podemos ir revisando para vernos fantásticos en este año y para siempre, porque como diría Audrey Hepburn, la moda pasa, el estilo jamás. Entonces, lo más importante es que nosotros vayamos creando un estilo personal. Bueno, uno de los elementos más importantes para producir nuestro estilo y para además tomar en consideración nuestra parte física, pues es pensar en el color. Y Rox nos va a platicar con más detalle acerca de la teoría del color. Muchas gracias, Xochitl. Pues efectivamente, el color es un elemento que se suma en este camino de encontrar cuál es la forma en la que yo debería proyectar. Y es un elemento totalmente individual, como vamos a ver a lo largo de las siguientes explicaciones. La siguiente, por favor. Fíjense que este lema me lo encontré por ahí y dice que la forma alcanza su plenitud cuando el color alcanza su riqueza. Esto es algo que dice Paul Cézanne. Me encanta justamente este elemento que él transmite. Vamos a empezar identificando qué es el color. El hombre a lo largo de la historia se ha dado a la tarea de justamente analizar qué es el color. El hombre se ha mostrado como un apasionado en este camino hacia el entendimiento de qué es el color. Y bueno, lo que nos han contado a nosotros desde la escuela es que el color es una percepción. Fíjense que nuevamente vuelve a aparecer en esta plática la palabra percepción. Entonces, es una percepción de la forma en que los rayos de luz inciden en los objetos. Esos rayos de luz que inciden en los objetos son percibidos por nuestros sentidos, los percibimos a través de nuestros ojos. Y luego eso es traducido por nuestro cerebro de tal manera que identificamos que tal objeto es de un color, por ejemplo, verde. ¿Sí? ¿Cómo es que nuestro cerebro hace esa traducción? Este es otro elemento muy interesante. Normalmente lo contrastamos contra una base de conocimientos que hemos ido adquiriendo pues a lo largo de nuestra experiencia. De tal manera que, por ejemplo, a lo mejor si yo soy una persona que no ha estado muy involucrada en el tema de color y pues he tenido solamente un acercamiento sencillo con base en lo que veo en el tema color. Entonces, mi base de conocimientos pues va a ser muy básica, probablemente sea una base únicamente que contempla los colores primarios, ¿sí? De tal suerte que, por ejemplo, yo puedo ver una hoja, la hoja de un árbol, y yo puedo decir, es de color verde. Sin embargo, si yo le pregunto a Xochitl a lo mejor es una persona que ha estado más involucrada en el tema de color, ha sido mucho más entendida que yo, mucho más analítica que yo en ese sentido, y a lo mejor Xochitl me va a decir, es una hoja de color verde oliva, o me va a decir, es una hoja de color verde limón, o verde esmeralda, ¿sí? Y yo simplemente le voy a decir, Xochitl, es que es verde. Entonces, fíjense cómo a partir de lo que nosotros conocemos podemos tener una percepción diferente del color. Y esto es una experiencia totalmente individual, que por supuesto podemos ir nosotros completando a partir de que vamos adquiriendo un mayor entendimiento de los colores.
Así es que en este sentido, los invito a que seamos más analíticos, más observadores de los colores que tenemos y de las diferentes tonalidades que existen acerca del color, ya que este va a ser un elemento muy importante y muy trascendental cuando nosotros queremos proyectar esta imagen a través del color. Ahora, ¿qué es lo que el color puede llegar a comunicar? Siguiente, por favor. Fíjense que el tema de la imagen, como hemos estado comentando, es comunicación al final del camino. Y el color, como parte de esta comunicación, pues es un elemento que suma. En este ejemplo vamos a ver a William y a Kate, ¿verdad? Que son personajes de la vida pública, que viven una vida llena de protocolos que tienen que seguir, que tienen que cumplir. Y justamente por eso es que me gustan estas imágenes para ejemplificar cómo ellos, a través del uso del color, son capaces de transmitir diferentes mensajes que les convienen en cada uno de los momentos específicos que viven. Por ejemplo, tenemos en el centro de la imagen a Kate y a Guillermo con su bebé, presentando a su hijo. ¿Cómo está vestida Kate? Pues Kate está con su hijo vestida en un atuendo, en un vestido amarillo, ¿sí? A lo largo de la historia, el amarillo se ha identificado como un color que transmite felicidad, que transmite calidez, que transmite ternura, ¿sí? Entonces, no es casualidad que ella aparezca en esta foto justamente vestida de amarillo. En la parte de abajo vemos otra foto justamente que habla de la boda, de cuando ellos se casan. Entonces, ¿qué es lo que la familia real quiere transmitirle al pueblo con esta ceremonia? Sale Guillermo, ¿verdad? Vistiendo un uniforme, que es un elemento de máxima autoridad dentro de los códigos que vamos a ver un poquito más adelante, y justamente trae el uniforme rojo. El rojo es un color que está ligado al poder. También es un color que denota pasión, ¿sí? Pero en estos términos de la realeza está íntimamente ligado al término de poder. Entonces, no es casualidad, nuevamente, que Guillermo esté luciendo su uniforme rojo. En cambio, si lo ven en la foto de la parte inferior derecha, fíjense que ellos están en una situación, aparentemente en una cocina, pareciera que están cocinando justamente, y entonces probablemente esto sea una aparición en un programa de televisión o en alguna situación así, y fíjense cómo ambos están utilizando colores tierra. ¿Por qué? Porque la tierra, los colores cafés, los colores tierra, son colores que los aterrizan, son colores que finalmente transmiten empatía, ¿sí? Ellos finalmente están queriéndose acercar a la gente y diciendo, cuando nosotros cocinamos, somos como cualquier otro, ¿vale? Entonces, en cada situación, ellos van a aparecer de una manera muy específica, utilizando vestuarios muy específicos, pero sobre todo, en este caso, estamos analizando el color. Y vemos cómo los colores pueden llegar a transmitir diferentes mensajes para cada una de las situaciones en las que nosotros pues afrontamos y que finalmente también necesitamos para sumar en esos elementos que queremos conseguir. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que podemos utilizar el color? Básicamente, a través de la historia, como les digo, ha habido una serie de análisis y de teorías que se han desarrollado, y todas estas teorías se han basado en el análisis y en la observación de cada uno de los elementos, en este caso, de las personas. Entonces, en estas teorías, lo que se busca entender es cuál es el color de cada uno y, por lo tanto, qué colores nos favorecen. Ustedes habrán notado de repente que se ponen un atuendo en un determinado color y habrán notado que incluso les cambia la cara. De repente se pueden ver más felices, se pueden ver más luminosos, oye, las ojeras desaparecieron, o algunas veces también nos ponemos algún atuendo y no nos gustamos. Decimos, es que como que me veo más triste, me veo apagado, me veo amarillo, se me notan mucho las ojeras. Muchas veces todos estos elementos
más que un tema de mi propia piel, puede ser un tema asociado al color. A lo mejor no estoy utilizando los colores que me favorecen. Entonces, el entendimiento del color, de los colores que uso, pues es importante y es un elemento muy interesante de esa óptica. Para ello, nosotros dentro de la consultoría hacemos análisis del color del cabello, el color de la piel, el color de los ojos, y con esta información más las teorías que ya les digo están muy desarrolladas, podemos llegar a decir, los colores que a ti te quedan son estos, porque tú tienes estas características físicas y por lo tanto a lo mejor te quedan los colores fríos o te quedan los colores cálidos o te quedan los colores más claros o más oscuros, dependiendo de cada situación en particular. A este análisis nosotros le llamamos cromometría, ¿sí? Como les digo, se basa en el entendimiento de los colores que nos quedan y también vamos a utilizar estos colores junto con sus combinaciones para poder transmitir los mensajes adecuados en los momentos correctos, de acuerdo a lo que nos convenga. Siguiente, por favor. Así como hemos platicado hasta ahorita del elemento color, ahora vamos a pasar a otros elementos que también suman en este entendimiento de cómo vernos fantásticos en este 2021. Ahora vamos a hablar de las características físicas, específicamente del rostro, y posteriormente vamos a hablar del cuerpo. Fíjense que en el mundo se ha analizado la gente que ha estado muy interesada en entender qué es lo que los humanos consideramos belleza, ¿sí? ¿Qué características tiene la belleza? Y se han encontrado que hay dos elementos que son clave. Uno, la forma, y dos, la simetría. En el caso de los rostros de los humanos, se ha considerado que la figura ideal para un rostro femenino es el óvalo, porque es una figura suave, es una figura que transmite armonía, ¿sí? Para el caso femenino. En cambio, para el caso masculino, la figura ideal se considera que es el rectángulo. Si ustedes piensan en un rectángulo, es una figura muy angulosa, y los ángulos son elementos que transmiten fuerza, están asociados a la virilidad. Por eso es que cuando nosotros vemos un hombre, ¿no? Con unas características en la forma de la cara angulosa, pues automáticamente lo relacionamos o lo vemos como alguien pues muy viril, con características muy viriles. Sin embargo, ¿qué sucede con las mujeres que a lo mejor también podríamos encontrar por ahí, que tienen estas características de ser muy angulosas en su forma de rostro? Desde el punto de vista de estas teorías, lo que hacemos es acercarnos al tema ideal. Vamos a buscar tener, con base en una serie de elementos combinados, lograr acercar a esas personas con ese tipo de características hacia el ideal, en este caso hacia el óvalo, en el caso de una mujer, ¿sí? O en el caso de los hombres que no caen en este ideal de tener un rostro tan anguloso, tan cuadrado, pues también a través de diferentes elementos visuales vamos a buscar cómo esos temas que podrían verse imperfectos, cómo los generamos, los asociamos hacia un rectángulo. Siguiente. Entonces, bueno, pues sabemos que los humanos somos de distintas características, tenemos diferentes tipos de forma de cara, de ahí vamos a encontrar los que son ovalados, los que son más cercanos al ideal, los que tienen una cara cuadrada, redonda, de forma de corazón, de triángulo, en fin. Todas estas características al final del camino no son mejores ni peores, simplemente vamos a buscar, como les digo, a través de qué elementos podríamos considerar aquí. Pues elementos como pueden ser los accesorios, elementos como puede ser el corte de cabello, elementos como pueden ser los lentes, con una serie de combinación de estos elementos que nos dan alguna visión desde el punto de vista óptico, al final jugamos con el tema óptico para acercarnos al ideal. Entonces, de ahí que ustedes pueden decir, bueno, pues tal vez a mí me queda un fleco, o tal vez a mí me queda traer el cabello largo, incluso tal vez a mí me queda un determinado tipo de cuello, de escote, ¿sí?
Y todo esto no lo hacemos de manera aleatoria, sino lo hacemos para favorecer nuestras características físicas. Siguiente, por favor. Así como hablamos del elemento rostro, podemos hablar también del cuerpo. Ahora vamos a hablar de la forma del cuerpo. Y aquí también sucede lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener figuras que son las ideales en cuanto a la figura masculina y en cuanto a la figura femenina. Si hablamos de la figura masculina, la forma ideal es el triángulo invertido. De ahí que ustedes ven que normalmente cuando pensamos en alguien que tiene el cuerpo perfecto, pues siempre va a ser un hombre con una espalda ancha, ¿verdad? Muy marcado en cuanto a músculos, es decir, alguien cuyas características masculinas son muy enfáticas, se hace mucho énfasis en ellas, ¿sí? En cambio, en el caso de la mujer, vamos a pensar en que la figura ideal es el reloj de arena, el famoso reloj de arena. ¿Sí? Esta figura tan característica del reloj de arena, que lo que primero nos deja ver es que se acentúa de manera muy específica la cintura. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, lo que vamos a entender para cada uno de nosotros, que podríamos o no tener la figura ideal, es cómo nos acercamos a estas figuras haciendo una compensación de esos elementos que quizás pudieran no ser el ideal. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ropa me queda? Fíjense que cuando nosotros no tenemos o no conocemos estos elementos, quizás el encontrar la ropa ideal puede ser muy complicado. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, vamos a las tiendas, hay una serie de formas de ropa, de diferentes elementos, de largos, de formas de pantalones, de faldas, de blusas, etcétera. Y de repente nos vemos en ese mar de variedades que tenemos disponibles y no sabemos qué cosa es la que mejor nos queda y cuál debemos de elegir. Entonces, conociendo estas características, entendiendo cuál es el ideal y el entendimiento de nuestras características físicas, nos va a permitir hacer una mejor selección de eso que nos queda. ¿Sí? Aquí podemos ver los diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Una Jessica Alba que está muy ligada a un tema de una figura ideal, por ejemplo. La siguiente mujer, que Xochitl me dijo su nombre y no me acuerdo en este momento, ¿verdad? Que es una figura muy curvilínea, sí, muy femenina, pero fíjense cómo bien ataviada en un atuendo que la favorece. Miren cómo se ve espectacular, ¿sí? Una Gwyneth Paltrow, que también tiene una figura quizás muy delgada, y cómo con elementos visuales podemos ir jugando con ellos para que ella darle quizás una mayor forma curvilínea a su figura. ¿Sí? Una Penélope Cruz, fíjense cómo ese elemento que se establece en la cintura, cómo automáticamente hace que ella marque la cintura, independientemente del tipo de cuerpo que tiene, ¿sí? Y también, en el último caso, una figura más grande, quizás, más una O, una figura O, cómo también se puede ver perfectamente bien ataviada, simplemente buscando los elementos que la lleven a la figura ideal. Siguiente, por favor. En el caso de los hombres, podemos tener justamente los mismos elementos, ¿no? Y aquí vamos a ver los diferentes tipos de cuerpo de los hombres. En el caso de ellos, pues, de repente pensamos que es mucho más sencillo, porque pues simplemente tienen que tender a el triángulo invertido, tienen que buscar, ensanchar, marcar, hacer énfasis en lo que es la parte de los hombros. Pero fíjense cómo de manera muy específica, en el caso de Kevin James, en el centro de la imagen, ¿verdad? Cómo se ve con esa playera, con esa figura en O que tiene, ¿verdad? Y cómo puede transformarse simplemente con un atuendo correcto en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, la clave está, no importa cómo seamos, qué tipo de cuerpo tengamos, qué tipo de físico tengamos, sino la clave está en el entendimiento de los elementos que vamos a utilizar para compensar y para llevarnos a esa figura ideal. Siguiente, por favor. Y de aquí, pues esta frase tan bonita que coincidimos todos con Albert Einstein, que dice,
Observa profundamente la naturaleza y entonces lo entenderás todo mucho mejor. Siguiente. Y ahora los voy a dejar con Xochitl para el último elemento clave de esta búsqueda. Perfecto, muchísimas gracias, Rox. Pues en realidad, volvemos a esta parte. Recuerden que habíamos platicado que para definir un estilo y para trabajar con tu imagen física, en primer lugar tenemos que conocernos, identificar qué personalidad tenemos y cómo esta personalidad se involucra con lo que nos gusta. A partir de esa claridad en cuál es mi estilo y cuál es mi personalidad, pues entonces empiezo a observar elementos de la naturaleza. Precisamente empiezo a observar quién soy, qué características tengo de color, cuál es mi tipo de cuerpo, cuál es mi tipo de cara, etcétera. Y por último, dijimos que era importante revisar a dónde vas, porque miren este dicho de Zig Ziglar que dice, no puedes subir la escalera del éxito vestido con el traje del fracaso. Es muy común que nuestras mamás, nuestras abuelitas nos digan, vístete para el puesto que quieres tener, no para el que tienes. En realidad, el usar elementos de vestuario, el usar elementos de arreglo físico, de arreglo personal, nos va a permitir entonces estar mejor situados en los contextos a los que vayamos. Por eso es tan importante que sepamos que hay diferentes códigos de vestimenta, diferentes códigos de vestuario, de acuerdo con lo que quiero transmitir. Si ustedes se ubican del lado derecho, verán ahí a dos personas realmente muy elegantes, buscando tener o infundir un mensaje de autoridad. A este tipo de vestuario se le llama un vestuario de código de autoridad, en donde nos vemos muy formales, muy profesionales, muy ejecutivos. Y si ustedes se fijan, las dos personas que tenemos ahí están vestidas de un color monocromático, es decir, el saco y la falda o el saco y el pantalón son del mismo color. Preferimos para códigos de autoridad donde nos queremos ver muy serios, por ejemplo, una camisa o una blusa blanca, y eso nos da esta autoridad de lo que llamamos vestimenta formal o ejecutiva. Ustedes verán que el hombre trae una corbata, la mujer trae una blusa pues cerrada y los dos están con este estilo monocromático. Recordemos también que un estilo monocromático incluso nos ayuda muchísimo a vernos más esbeltos, a vernos más delgados. Que nosotros tengamos, por ejemplo, una prenda obscura y abajo en los pantalones o en la falda una prenda clara, podría estar ayudando a que nosotros llamemos la atención a zonas que no queremos, en donde no queremos llamar la atención. Por eso algo monocromático nos puede ayudar muchísimo. En el lado izquierdo ustedes están viendo a dos personas vestidas con un código de media autoridad, que significa que a lo mejor las podemos usar para la oficina, etcétera, pero sin que sea para una junta extremadamente formal o para un evento formal, por ejemplo. En este caso ven a una mujer con un traje que está más claro, la blusa es oscura, el caballero tiene pues una corbata, pero no se ve el mismo grado de rigor, de formalidad que vemos en el hombre de la derecha. Entonces esos elementos de códigos de autoridad, dependiendo del lugar a donde vayamos, es muy importante saber qué tenemos que llevar, cómo tenemos que ataviarnos para esa ocasión. La siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos otros códigos de autoridad. Del lado derecho tenemos a un hombre y a una mujer usando un código mucho más accesible a lo que denominamos business casual, que significa que es a lo mejor lo que podemos usar para la oficina si el entorno no es excesivamente formal, a lo mejor no tenemos una junta y podemos usarlo todos los días. De hecho, hoy en día se recomienda incluso que tratemos de adoptar en casa, si trabajamos desde casa ahorita por cuestiones como la pandemia, etcétera, que busquemos adoptar un estilo de accesibilidad o business casual, es decir, que no se vea extremadamente formal, pero que tampoco se vea informal para el trabajo. En el lado izquierdo estamos viendo dos ejemplos de una forma de vestir informal, que es maravillosa, por ejemplo, si nosotros queremos ir a la Marquesa o a una actividad con amigos, etcétera, porque vestirse bien tiene que ver no con estar todos los días en tacón y con corbata.
porque una persona con tacones, una persona con corbata, pues no se vería bien en la marquesa, pero sí con unos tenis, con una chamarra, etcétera. Entonces, parte importante es identificar a dónde voy para saber qué tengo que usar en aquella ocasión. Bueno, pues en realidad pasamos a la siguiente para irnos ya, para agradecerles muchísimo el que hayan tenido la gentileza de escucharnos, de atender lo que les estamos platicando. Queremos hacer solamente algunos recordatorios, entre ellos que el estilo y la elegancia no tienen que ver con el dinero, tienen que ver con mi habilidad para conocerme, para observarme y encontrar entonces las cosas que sean mejores para mí. Recordemos que no importa mi talla, mi color, mi peso, mi tipo de cabello, lo más importante es usar esos elementos que la naturaleza me dio y que son maravillosos para ser la mejor versión de mí mismo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Vamos a un tiempo de preguntas y respuestas. Gracias. Pues tenemos la primera pregunta. Guadalupe Marcela Caballero Rosas, muchas gracias, Guadalupe, y dice, ¿el azul qué mensaje envía? Bueno, pues el azul es un color que transmite confianza. De hecho, es uno de los colores que es muy recomendado utilizar en las oficinas. Fíjate que cuando vamos a las oficinas o vamos a tener una primera entrevista de trabajo, algo que queremos transmitir es confianza. Es que la gente puede confiar en nosotros para desempeñar tal o cual trabajo, además de ser un color muy profesional, que luce en un nivel de seriedad importante, es un color que al mismo tiempo no es tan rígido, es un color que sí permite un acercamiento y como te digo, es un color que va a buscar transmitir ese tema de confianza. Muchas gracias a las dos. Muy interesante todo lo que nos platican. Espero que hayan identificado pues ciertas cosas en ustedes, cuál es su tipo de cuerpo, cuál es su tipo de cara, cuáles son los accesorios que les van mejor, cuál es su personalidad, que al final eso es lo más importante, porque como decía Xochitl al principio, si vamos a vestirnos de una forma diferente, al final siempre tenemos que ser nosotros, ¿no? Porque el estar disfrazados de alguna forma, pues nos va a hacer sentir incómodos, ¿no? Entonces la cosa es vernos mejor, pero que sigamos siendo nosotros, ¿no? Les voy a leer otra pregunta por aquí. Dicen, ¿cómo puedo saber qué tipo de ropa me queda de acuerdo a mi edad y que esta no me haga ver más grande? Perfecto, muchísimas gracias. Pues en primer lugar, creo que es muy importante con términos como la edad, no sentirnos preocupadas porque todas las edades son maravillosas y podemos hacer muchas cosas para vernos maravillosas independientemente de la edad que tengamos. Pero sí, tenemos que pensar que a lo mejor con la edad tenemos que ser muy cuidadosas con elementos a lo mejor que puedan ser muy entallados, tener un código, por ejemplo, en cuestión de faldas y vestidos que sean a la rodilla o más abajo de la rodilla. Tenemos que tener mucho cuidado en que a lo mejor debemos evitar escotes muy profundos, por ejemplo, pero esto no significa que no podamos usar ropa muy bonita, ropa con estampados, ropa que tenga incluso un pequeño escote, siempre buscando, como decía Roxana, marcar el área de la cintura, porque no importa la edad que tengamos, las mujeres tenemos cuerpo de mujeres y buscaremos marcar nuestra cintura. Muchas gracias, Xochitl. Bueno, en lo que vamos esperando, a lo mejor por ahí alguna otra pregunta. Yo quiero preguntarles algo que quizá también a todos nos quede duda, y es como la cuestión del color. O sea, ¿cómo sabemos cuáles son los colores que nos van bien? ¿De acuerdo a qué? Ok. Bueno, pues como estábamos platicando hace un momento, el tema está en entender, en observarnos, ¿no? ¿Qué color de cabello tengo? ¿Qué color de piel tengo? ¿De qué color son mis ojos? Y entonces, fíjense que la naturaleza es muy sabia. Fíjense que los colores que nos quedan existen en la naturaleza y realmente todas las teorías de color se basan justamente en el entendimiento de las estaciones del año.
Ustedes ven que al pasar el año, al pasar por las diferentes estaciones, la naturaleza va adoptando diferentes colores, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras características, nos vamos a clasificar dentro de una estación. Y entonces esos colores que corresponden a esa estación serán aquellos a los que tenemos que preferir para adoptarlos muy cerca, sobre todo, de nuestro rostro. Muy bien, muchísimas gracias. Pues creo que por acá, no sé si hay más preguntas, me parece que no. Quisiera hacerles la última pregunta, que es la parte como de la autoestima. Entonces, ¿qué nos pueden decir ustedes? ¿Cómo se relaciona la imagen física, el cómo nos vemos, cómo nos sentimos, qué transmitimos, con la autoestima? Bueno, creemos que, como dijimos, que imagen es percepción, nuestra autoestima tiene que ver mucho con nuestro autoconcepto. Creo que empieza por vernos, conocernos y entonces identificar qué es lo que mejor me queda, lo que se ve mejor para mí y lo que hace ver lo que quiero transmitir. A veces no es fácil, a veces no es fácil que nosotros mismos identifiquemos, pero es importante siempre tomar o preguntarle a nuestras personas cercanas, allegadas, etcétera, hacerles ver, oye, si yo me estoy vestida de esta manera, me veo como una persona a la que se puedan acercar, me veo como una persona flexible, cálida, o me percibo como una persona seria que está poniendo límites. A lo mejor, por ejemplo, el día de hoy yo voy a empezar en un nuevo trabajo y sé que soy el jefe y no me conocen, entonces a lo mejor ese día quiero verme un poco más serio, un poco más rígido, a lo mejor voy a preferir un código de autoridad vistiéndome con un traje negro o un traje azul marino, etcétera, porque eso va a proyectar algo importante de mí. El que nosotros nos sintamos cómodos, va a permear en la forma en la que nos proyectamos, en la forma en la que nos conducimos y sobre todo en la forma en la que los demás nos ven. Ya ven que hay por ahí ese dicho que dice que ningún traje te queda mejor que una sonrisa. Entonces, en primera instancia, creo que se trata muchísimo de relajarse, de tener confianza y de estar conscientes que independientemente de las características físicas que podamos tener, de la edad que podamos tener, que ya se nos vean las arrugas, que ya se nos vean las canas, que somos personas maravillosas simplemente por el hecho de existir, de estar aquí. Y hoy en día, que estamos, por ejemplo, con una situación como el coronavirus, pues realmente lo que tendríamos que valorar es que estamos vivos y que la vida es belleza. Así es que creo que eso es lo más importante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Gaby que dice, a mí me hicieron una prueba de color, pero para el cabello, y me dijeron que soy frío. ¿Aplica para la ropa? Por supuesto que sí. Al final del camino, como les digo, la naturaleza es muy sabia y la naturaleza ha hecho la mejor versión de nosotros. Nos ha combinado en cuanto a cabello, en cuanto a piel, en cuanto a color de ojos. Ninguno de nosotros se voltea a ver y dice, qué mal combinado nací, ¿no? Por default, nacemos súper bien combinados y somos bonitos. Entonces, cuando te hacen una prueba de color de cabello y te dicen a ti los colores que te quedan son estos, muy probablemente, si te hicieron el estudio de manera seria, correcta, y llegaron a tus colores, muy probablemente esos son los colores que te van a quedar en general en tu ropa, en tu maquillaje, en tus atuendos, en tu vestuario. Y como comentaba yo, son típicamente los colores que debemos preferir cerca del rostro. Ahora también hay otro elemento que me gustaría comentar. Generalmente a nosotros en los estudios de color para el cabello, como dice Rox, estamos perfectamente bien combinados, por lo que se sugiere que a menos que tu estilo de personalidad sea sumamente creativo o sumamente dramático, por ejemplo, prefieras estar solamente, si quieres un tinte, 1 o 2 tonos más abajo de tu color natural o 1 o 2 tonos más arriba de tu color natural. Es decir, si eres una persona a lo mejor discreta, si eres una persona a la que no le gusta llamar la atención de una manera muy
muy fuerte, pues entonces tendrás que respetar esta regla de no irte 2 tonos más abajo o 2 tonos más arriba. Pero a lo mejor tú eres una personalidad muy original, muy creativa y que te gusta que todos te vean porque quieres ser el centro de atención por ser diferente a los demás. A lo mejor dentro de tu estándar de color puedes irte por un tinte, por ejemplo, morado o azul, pero solamente si va con tu personalidad, precisamente para no hacer lo que tú decías, no verte como una persona disfrazada. Tiene que ver todos estos cambios de color, la forma en la que escogemos la ropa, nuestros colores de maquillaje, nuevamente nos remiten a pensar en primera instancia en mi personalidad. Muy bien, excelente, perfecto. Por aquí tenemos, ahora sí, yo creo que sí, la última pregunta de Lupita. Lupita es paciente nuestra. Dice, hablan de marcar la cintura. ¿Aún a las personas que tenemos la forma redonda puede aplicar? Correcto. Aún a las personas, no importa la forma de cuerpo que seas, siempre en la figura femenina lo que vamos a buscar es hacer énfasis en la cintura. Eso no significa que tú tengas que ponerte algo con lo que te sientas incómodo, algo que te apriete, por ejemplo, que tú digas, no me siento cómodo, no siento que me quede, pero sí de alguna manera se puede marcar la cintura. Por ejemplo, poniendo una cinta diferente al color que usas, haciendo esos cambios de color que decía Xochitl, trayendo una blusa de un tono, una falda de otro tono, siempre buscando a lo mejor tener un cinturón, ¿no? En el caso de los pantalones, a lo mejor tener una pretina. Entonces, siempre hacer una diferencia en el área de la cintura. Nosotras las mujeres, por muy rellenitas que estemos o como estemos, siempre vamos a tener un área en ese espacio que es más chica. Siempre la vamos a tener. Entonces, la sugerencia es, en ese nivel en donde tú encuentres ese espacio, en donde se afina tu figura, ahí tienes que hacer ese énfasis. Ok, súper bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a las dos por acompañarnos. Gracias a la empresa que conforma también con Hervey, Par de Tres. Estamos muy contentos que nos hayan platicado de todo esto. Espero de verdad que todos estos tips y recomendaciones les sirvan mucho. Ya estaremos haciendo más Facebook Live con Par de Tres para darles recomendaciones un poquito más a fondo. Ahorita en general queríamos platicarles como de qué se trata, como toda esta parte de asesoría de imagen. Recuerden que Par de Tres, Xochitl, Hervey y ROX forman parte de Centro Interdisciplinario Nutricional en este servicio que es asesoría de imagen. Entonces, Centro Interdisciplinario Nutricional no solamente es nutrición, sino también psicología, entrenamiento físico y esta parte de asesoría de imagen. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por acompañarnos a todos y a Par de Tres. Nos vemos muy, muy pronto. Que tengan bonita noche. Muchas Muchas gracias. gracias.